Señoras y señores, muy buen día tengan todos ustedes. Hoy estamos muy bien acompañados. Se encuentra con nosotros nada más, nada menos que la psicoterapeuta psicocorporal Noemí Alejandra Páramo Alcaraz. Noemí, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, muchas gracias. Vamos a platicar un poquito, en el caso de la psicología y en estos tiempos es muy, muy necesaria, aunque la mayoría de las personas no creen necesitar una terapia, no creen necesitar la consulta con un profesional. ¿Y a qué me refiero con esto? Tanto en México como en Estados Unidos estamos viviendo, aparte de la pandemia mundial, estamos viviendo la violencia, estamos viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos, la parte del racismo y marchas, violencia y demás. Eh, ¿Qué detalles o qué síntomas o cómo puedo detectar yo si necesito consultar a una profesional de la psicología o una terapista? Fíjate que algo bien importante y a lo mejor suene como una nimiedad, una cosa simple, es que cuando yo decido ir a terapia es por el simple hecho que digo, hay algo en mi vida como que no cuadra. Se dice que mientras más nivel de incongruencia hay en tu vida, más necesidad de ir a hacer un proceso terapéutico es que va a sentir la persona. Justo como mencionabas, no tenemos lamentablemente la cultura de ir con un terapeuta y hemos sustituido, digamos, esta parte, pues, de buena manera, desarrollando nuestra espiritualidad, yendo a misa, haciendo muchas otras cosas que son importantes, sí son importantes y ahorita lo vamos a mencionar, pero la diferencia con un proceso terapéutico es que tú llevas el proceso, o sea, el terapeuta no te va a decir, mira, tienes que llegar a tal lugar, sino que tú vas a ir descubriendo hacia dónde quiero llegar, cuál es mi anhelo verdadero en esta vida. El terapeuta va a funcionar como un espejo a ti. Cuando uno va con un terapeuta y te empieza a decir, no, mira, esto que estás haciendo está mal por esto y esto, haz lo otro, empieza a dudar de ese terapeuta. No hay nadie que sepa más de tu vida que tú. Entonces esa parte es bien importante y a veces es uno de los elementos por los cuales no queremos ir a terapia. O sea, yo no quiero que alguien más se entere de mi vida y sobre todo porque lo visualizo como que esa persona sabe más de mi vida que yo y no es así. En términos, digamos, generales, con respecto al encierro, a la cuarentena, sé, sin ninguna duda, que hay mucha gente que está necesitando platicar con alguien y qué mejor que sea con un profesional. ¿Cómo puedo descubrir que yo necesito hablar contigo de manera profesional? Pues simplemente lo que comentábamos, ¿no? El nivel en el que yo me empiezo a sentir como que algo no checa en mi vida, o sea, me empiezo a sentir así como, no sé qué pasa, pero de pronto empecé a sentir como lo que me hacía sentir mucha felicidad o mucho placer, ya no sé qué pasa, o empiezo a tener comportamientos que antes no, soy muy irritable, estoy muy agresivo, algo cambió y ni siquiera alcanzo a detectar por qué motivo fue. Entonces, es importante que en el momento en el que yo dejo de ser, aunque suene como muy técnico, en que yo dejo de ser funcional socialmente, ese momento es momento de ir a terapia. No significa que estoy proponiendo que vamos a terapia a funcionar en sociedad y a que nos hagan funcionar, no, sino en el momento en el que empiezo a tener más conflicto con la gente de mi entorno que antes no tenía, quiere decir que hay algo que ya no está marchando igual que antes. A veces preguntas tan simples que aparentemente todos tenemos resueltas, pero no es cierto, como cuál es el sentido de mi vida. A veces ni siquiera eso me queda claro y es normal, o sea, estamos en un desarrollo constante.
pero en el momento en el que eso me empieza a causar un montón de dudas existenciales, de sentimientos de así como desazón, de que no me siento a gusto en ningún lugar, me voy a tal lugar porque pensé que me iba a sentir bien yendo a nadar, a correr, a platicar con fulanito, estoy ahí y ya no me siento a gusto y digo, ay, no sé por qué ya no quiero estar aquí, ¿a qué vine? Esa parte de estar como saltando de un lado para el otro y que nada me causa satisfacción, saciedad, es el punto donde decimos, hay que revisar qué es lo que está sucediendo. Pienso que ahorita hablabas de cultura. Dentro de nuestra Ajá. cultura tenemos muchos errores, diría yo. Por ejemplo, hay dichos que nos enseñan nuestros antepasados o que escuchamos día con día. Por ejemplo, es que yo soy así y nadie me va a cambiar. Yo pienso que ese es uno de los primeros errores que debemos de reconocer, ¿no? El reconocer que yo necesito cambiar. Por ejemplo, me viene a la mente aquellas personas que van a estar viendo la entrevista y que empiecen a decir, fulanito lo necesita. No, la terapia la necesitas tú, o sea, la necesito yo. Fíjate que esa parte es bien interesante. Eh, Me llaman, ¿no? Oiga, ¿a qué horas da consulta y demás? Y digo, muy bien, ¿para cuándo ocupa su consulta? Es que la quiero para fulano porque está muy mal y ahí no resulta. O sea, no resulta en primero porque no es para mí y porque no tiene esa persona, por más que yo quiera que el otro vaya, porque a lo mejor sí de verdad hay muchas cosas que no estás haciendo como antes, que yo veo que no disfruta, que yo veo que es bien enojón, que yo veo que por más que yo vea en el otro, no le va a funcionar, al menos en la parte psicoterapéutica no. ¿Por qué? Porque se necesita conciencia de enfermedad, o sea, y no enfermedad así como, ay, estoy gravísimo, ¿quién va a hacer algo? No, sino necesito cambiar, hay algo que ya no está funcionando en mi vida, lo quiero cambiar y no se ocupa que sea como una situación bien compleja de mi mamá nos abandonó, que lo hay, ¿no? También, pero no se ocupa que sea así, o sea, es simplemente el hecho de yo no me siento a gusto ya con quien soy, como estoy, y necesito moverme. De hecho, aquí me gustaría introducir un, este, un concepto que se está manejando mucho, se llama anedonia. La anedonia es la pérdida de placer en las cosas. Y esa pérdida de placer determina mucho de la depresión. A lo mejor el que está deprimido no es el que está triste, llorando todo el día, pero sí es el que ya no encuentra placer en lo que hacía antes. Y esa es una característica fundamental. Y casi siempre alcanzamos a sentir esta pérdida de placer en el momento que algo no me está cuadrando o no me está calzando en mi vida. Estoy por realizar un objetivo y ya cuando estoy por hacerlo, viene un pensamiento que me dice, ¿y para qué lo haces? Y entonces me siento así como, ay, de veras, ¿para qué lo estoy haciendo? Ay, no, mejor no lo hago. Y yo me estoy poniendo trabas en mi camino constantemente. Entonces, a veces esta parte de la pérdida del placer en las cosas no la notamos como que fuera algo grave. Sin embargo, de aquí puede desencadenar pues incluso trastornos como este de la depresión, que es muy común en nuestros tiempos. Y ahora nos estabas comentando que ya puedes dar consultas vía videollamada. Eso es válido. Así es, sí. De hecho, ahorita se volvió, o sea, no solamente es válido, se volvió una necesidad debido a que no podemos arriesgarnos tanto y tener como el contacto cara a cara que es muy hermoso, muy bueno, Claro. pero dadas las condiciones, una forma de sustituir el contacto es a través de la videollamada, porque al final de cuentas la necesidad siempre va a estar. Entonces, de hecho, fíjate que yo veía en las noticias que había crecido la tasa de suicidio. Y esta parte es bien importante. A veces el suicidio llega justo en el momento en el que menos lo esperas,
de la persona que menos lo esperas y lo mejor es que tenga una herramienta. Entonces, qué mejor que saber que marco un número telefónico y va a haber alguien profesional que me puede orientar, porque a lo mejor puedo ir, no sé, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis amigos, pero la responsabilidad del consejo es de quien lo emite. Entonces, si tú me dices, oye, Noemí, ¿sabes qué? Vete por tal camino porque ahí vas a estar segura. Y algo me pasa, voy a decir, oye, tú me dijiste. Entonces, el consejo tiene la antesala de que la responsabilidad está en quien lo emite y no en quien lo ejerce. Entonces, ahí estoy perdiendo de vista mi parte como individuo de lo que yo estoy haciendo. No, y aparte va a ser un consejo tradicional nada más, ¿no? No va a ser nunca un consejo profesional. Entonces, Sí, bueno, pues señoras, señores, pueden mandarle un WhatsApp, creo que es más práctico, ¿cierto? Sí, sí. De esa forma pudiéramos ya acordar una cita para que sea de manera más puntual, ¿no? Algo que me llamó la atención del material que me mandaste fue en la parte de psicoterapia, el objetivo, dice, encontrar el origen de la depresión más allá de aliviar los síntomas. Ajá. Bueno, lo que sucede es que a diferencia de, y no es que esté proponiendo que una persona en depresión no vaya con un médico, es necesario el trabajo multidisciplinario. Pero a lo que me refiero es cuando usamos fármacos, el fármaco va a quitar el síntoma. O sea, si me siento con pérdida de realidad, no puedo dormir bien, me van a dar medicamento para que duerma bien, para que me centre más en la realidad, pero no voy a atacar el origen de qué me llevó a este asunto. O sea, hubo algo que desencadenó esto que estoy sintiendo o esto en lo que me estoy viviendo. Entonces, esta parte es bien importante. Lo otro es, bueno, al final de cuentas la depresión es como la punta del iceberg, ¿no? Hay veces que tenemos pensamientos viciosos, o sea, que constantemente vienen y ¿por qué sigo pensando yo que algo malo me va a pasar? Y no me lo puedo quitar y pienso que seguramente algo me va a pasar, algo me va a pasar. Todas esas características tienen que ver con parte de mi historia, de cómo me desarrollé, incluso de cómo fue mi embarazo, cómo fue cuando mi mamá estaba embarazada de mí. O sea, hay un montón de información que se tiene que analizar para saber de dónde viene ese vicio del pensamiento, ese constante estar pensando en tal o cual cosa y que me está torturando constantemente. Entonces, necesito buscar la manera de encontrar cuál es el origen para entonces verdaderamente atacar el problema y que no sea como ataco el síntoma, se me quitó el insomnio, se me quitó la sensación de malestar, pues ya me quedo a gusto. Y al poco tiempo, otra vez. Entonces, esta parte es bien importante también. ¡Wow! Buenísima la información y hay mucho más que podríamos platicar todo el tiempo, pero tenemos que dejar que la gente venga y te mande un WhatsApp y te diga, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me des una terapia. Así es de que, señores, señoras, pueden contactar a nuestra buena amiga Noemí para una terapia profesional. Ahí está el número en pantalla una vez más. Y bueno, ¿qué más podemos agregar? Una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué pasa si yo no vivo en México, vivo en los Estados Unidos? Este video se va a ver, bueno, en todas partes del mundo, pero principalmente en México y en Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos, tengo mucho tiempo que no veo a mi familia, que no regreso a México, tengo esa depresión de nostalgia, tengo esa tristeza que de repente no tengo los documentos necesarios para regresar a mi país o para ir a mi país y regresar a Estados Unidos. ¿Podrías atender a una persona con alguna necesidad de una terapia así, de esa manera? Sí, claro, sí es posible, igual, o sea, ya se determinaría si es una depresión clínica
Y de ser así, bueno, tendría que llevar también un acompañamiento psiquiátrico para ver los neurotransmisores cómo están y demás, porque si no, se vuelve infructuosa pues la Claro. psicoterapia o no llega al objetivo. Y me gustaría cerrar con algo. Si alguien gusta de mandarme un WhatsApp, tiene que ver mucho esto con la parte de cuando estoy listo para aprender algo, los maestros aparecen. Entonces es algo similar. Cuando tú ya estás listo para llevar este proceso de interiorización, entonces aparezco yo y me escuchaste. No es una casualidad. Lo podemos llamar diosidencia o de cualquier otra forma, pero casualidad no. Yo diría, si viste la entrevista hasta este punto, hay una razón muy importante para que le mandes un WhatsApp a Noemí. Así de sencillo. Así es. Gracias, Noemí. Un placer siempre hablar contigo y estamos viéndonos. Gracias, Juan. Hasta pronto. Cuídate mucho. Un abrazo. Igualmente, bye.